Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lincia. Bueno, voy a ir proyectando la presentación del tema que vamos a abordar en la sesión del día de hoy. Bueno, el tema que se va a abordar en la sesión de esta semana es el tema de la ley procesal. En este tema vamos a explorar qué es la ley procesal, cuál es su aplicación en el derecho y también la importancia que ésta tiene en los sistemas judiciales. Analizaremos también cuáles son sus principios, sus características y su relación con otros cuerpos normativos. Bueno, antes de adentrarnos un poquito a lo que es la ley procesal, en sus características y sus principios, es importante comprender que la ley procesal pues viene siendo el conjunto de normas que regulan el desarrollo de los procedimientos judiciales, estableciendo tanto los derechos y obligaciones de las partes involucradas, las facultades del juez, los plazos y también las condiciones para la tramitación de los juicios. A diferencia del derecho sustantivo que regula derechos y obligaciones en aspectos materiales como el derecho civil, penal o mercantil, la ley procesal determina cómo se hace valer y se protegen estos derechos en los tribunales. O sea, es decir, mientras que el derecho sustantivo establece qué derechos existen, o sea, por ejemplo, el derecho de propiedad o el derecho a ser indemnizado por daños, la ley procesal, pues, es la que regula cómo se reclama o cómo se defiende este derecho ante un juez. Sin un sistema procesal adecuado, el reconocimiento de los derechos sustantivos sería ineficaz, ya que no habría mecanismo claro para poder hacerlos valer. Otro aspecto clave también de la ley procesal es que no actúa de manera aislada, sino que por el contrario, debe integrarse con los principios constitucionales y con las garantías del debido proceso. Es decir, que ninguna norma procesal puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la defensa o la imparcialidad judicial. Por esta razón, las reformas en materia procesal deben alinearse con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. A lo largo de esta clase, analizaremos los principios, características y ámbitos de aplicación de la ley procesal y también veremos cómo su aplicación puede variar según la materia, ya sea civil, penal, administrativa, laboral, y cómo la evolución del derecho ha llevado cambios significativos en su estructura. Nuestro objetivo es comprender no solo qué es la ley procesal, sino que también por qué es esencial para las garantías de un sistema de justicia efectivo y equitativo. Bueno, el estudio de la ley procesal es fundamental para poder entender cómo se desarrollan los juicios en cualquier sistema jurídico. A diferencia del derecho sustantivo, que define derechos y obligaciones, el derecho procesal regula cómo estos derechos se ejercen y también se protegen
en tribunales. Ahora sí, ¿qué es la ley procesal? Bueno, la ley procesal es el conjunto de reglas que regulan cómo se desarrolla un juicio, mientras que el derecho sustantivo establece qué está permitido o qué está prohibido. La ley procesal se enfoca en los mecanismos para hacer valer estos derechos. Es aplicable a todos los ámbitos del derecho, ya que toda disputa legal debe seguir un procedimiento determinado. La ley procesal tiene una naturaleza única dentro del sistema jurídico. Como mencionamos previamente, su principal función es regular el procedimiento judicial, es decir, es la que establece cómo deben llevarse a cabo los procesos judiciales sin que influya directamente sobre el contenido del derecho sustantivo que se está disputando. En términos, pues, más simples, la ley procesal no determina si una persona tiene derecho a algo, sino cómo puede ejercer estos derechos ante los tribunales. Esta característica hace que la ley procesal sea considerada como una herramienta fundamental para el acceso a para el acceso a la justicia. Una de las características esenciales de la ley procesal es su carácter instrumental. A diferencia del derecho sustantivo que regula el fondo de los derechos, pues la ley procesal se centra en el procedimiento y en las formas. Se ocupa de establecer las normas que regulan la actuación de las partes, el juez y otros actores dentro de un juicio, así como la formalidad que deben cumplir durante el proceso. De este modo, pues garantiza que los juicios se lleven a cabo de manera ordenada, también de manera transparente y pues de una manera justa. Además, también la ley procesal tiene un carácter dinámico, ya que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad. A medida que las circunstancias sociales, políticas o económicas van evolucionando, el derecho procesal también debe adaptarse para poder garantizar que el sistema judicial siga siendo eficaz y también sea accesible para todos. Por ejemplo, hemos sido testigos de una creciente tendencia hacia la oralidad de los juicios, especialmente en el ámbito penal, con el objetivo, pues, de poder agilizar los procesos y hacerlos también más transparentes. Esta transformación resalta el carácter tanto flexible y también la evolución de la ley procesal. La ley procesal, también se distingue por su carácter subsidiario. Eso significa que en caso de que una de las partes no cumpla con los plazos o con la formalidad establecida, la ley procesal ofrece los mecanismos para subsanar esta omisión, ya sea mediante la aplicación de sanciones, la imposición de plazos adicionales o la intervención del juez. Esto en principio pues ayuda a garantizar que el proceso continúe de manera efectiva sin que sea interrumpido por la negligencia de alguna de las partes involucradas. Pues ya con esto, en resumen, pues la ley procesal tiene una naturaleza y características que la hacen esencial para el funcionamiento del sistema de justicia. Es el marco dentro del cual las personas pueden hacer valer sus derechos, también asegurándose de que se siga un procedimiento claro y también que sea un procedimiento justo. Ahora vamos a pasar a examinar los principios fundamentales que rigen la ley procesal. Oye, antes de pasar a esto, pues también imaginemos que alguien demanda por un incumplimiento de contrato. El derecho sustantivo, en este caso, pues diría qué derechos tiene esta persona, pero la ley procesal, que es lo que estamos viendo, dictaría cómo debe proceder, qué documentos debe presentar, qué tribunal es competente y cómo se desarrollará el juicio para tratar este asunto. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las características de la ley procesal? La ley procesal tiene características que la hacen distinta de otras normas jurídicas. Es instrumental porque no otorga derechos, sino que establece cómo hacerlos valer. Es formalista
ya que debe seguir una estructura establecida y también tiene un carácter temporal, aplicándose de acuerdo con el momento en el que el juicio se lleva a cabo y también es obligatoria para todos los participantes. Aquí los principios fundamentales de la ley procesal son aquellos que guían y también delimitan el comportamiento tanto de los actores procesales como de los jueces. Estos principios pues vienen siendo la base sobre la cual se contribuye la administración de justicia. Uno de los principios más importantes es el proceso de legalidad, que establece, este es el que establece que todas las actuaciones dentro de un proceso judicial deben estar reguladas por la ley. Esto significa que ningún juez o autoridad procesal puede actuar fuera de los límites que están establecidos por las normas procesales, lo que asegura la seguridad judicial y también la previsibilidad del proceso. Este principio, pues, garantiza que no hay arbitrariedades, lo que es fundamental para que las partes involucradas confíen en el sistema judicial. También otro principio crucial es el principio de contradicción, que asegura que todas las partes del proceso tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y también de presentar sus pruebas, así como de refutar de la contraparte. Este principio es el que asegura la equidad procesal, ya que establece un equilibrio en el ejercicio de los derechos de las partes. Ninguna de las partes puede ser sorprendida o excluida del proceso sin poder defenderse, lo que garantiza pues que se lleve a cabo un debido proceso. Bueno, también el principio de imparcialidad es aquí establece que el juez debe ser completamente neutral y también debe de ser objetivo, sin favorecer a ninguna de las partes que participan en el juicio. Este principio pues viene siendo esencial para la confianza en la justicia, ya que asegura que las decisiones del juez no se basen en prejuicios, intereses personales o en influencias externas, sino que se basan exclusivamente en los hechos y en la ley. Otro principio fundamental es el principio de acceso a la justicia, que establece que todas las personas, independientemente de su situación económica o social, tienen el derecho de acceder a los tribunales y también a ser escuchados. Esto es clave para poder garantizar que el sistema judicial no sea exclusivo de un determinado grupo, sino que está al servicio, pues, de toda la sociedad. Además, la ley procesal debe garantizar la celeridad de los procesos, evitando dilaciones injustificadas que podrían perjudicar a alguna de las partes. Pues en resumen, estos principios no solo guían la actuación de los jueces, sino que también la conducta de las partes involucradas en un juicio, asegurando que el proceso sea justo, aparte también que sea transparente y equitativo para todos. Es importante comprender cómo cada uno de estos principios tiene una influencia directa sobre el resultado de un juicio y sobre la manera en que los procedimientos son desarrollados en la práctica. A continuación, vamos a explorar más sobre la estructura y las partes involucradas en el proceso judicial. Bueno, y aquí el formalismo es la clave en el derecho procesal, ya que este asegura la igualdad entre las partes y también la previsibilidad en los juicios. Sin reglas claras, si no hay unas reglas claras, pues el proceso podría ser injusto o podría ser arbitrario. Aquí las fuentes de la ley procesal. Las fuentes de la ley procesal, son las que determinan de dónde provienen las normas que rigen los procedimientos judiciales. La Constitución establece
pues los principios básicos como el derecho a un juicio justo. Los códigos procesales detallan las reglas para cada tipo de juicio y la jurisprudencia da interpretación a las normas y los tratados internacionales pueden complementar la regulación procesal en algunos casos. Bueno, ahora hemos visto los principios fundamentales que guían la ley procesal y es importante entender cómo se estructura un proceso judicial y quiénes son las partes involucradas en él. Todo proceso judicial tiene una estructura básica que se compone de varias etapas o varias fases. La primera es la demanda o inicio del proceso. Después vendría siendo el desarrollo de las pruebas y alegatos, la sentencia y en su caso la ejecución de la sentencia. Cada una de estas fases pues vienen siendo cruciales para poder garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada, también de manera justa y conforme a las normas procesales. En primer lugar, el proceso judicial comienza con la demanda, que en este primer paso, pues es el que el actor formal en el que una de las partes solicita al tribunal que se resuelva alguna controversia. Esta demanda debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley, como la identificación de las partes, los hechos y también las pretensiones. A partir ya de la demanda, el tribunal analiza si el caso es procedente y si tiene competencia para poder resolverlo. Después, en la fase de desarrollo, las partes aquí es donde presentan pruebas y argumentos ante el juez. Este es un momento pues muy crucial del proceso, ya que permite a ambas partes exponer sus posiciones y también refutar las alegaciones de la contraparte. Dependiendo del sistema procesal, esta etapa puede ser oral o puede ser escrita, pero siempre debe ser realizada bajo el principio de contradicción, permitiendo que ambas partes pues tengan acceso a la misma información y puedan presentar sus pruebas de manera equitativa. Una vez que ya se han presentado todas las pruebas, el juez emite una sentencia, que es la resolución final del juicio. La sentencia puede ser favorable a una de las partes o desestimatoria y debe basarse en los hechos y las pruebas presentadas que se dieron durante el juicio. Finalmente, si alguna de las partes no está conforme con la sentencia, puede interponer los recursos previstos por la ley, como la apelación o el amparo, dependiendo del sistema legal en el que se lleva. Dentro de esta estructura, pues es importante mencionar a las partes involucradas en el proceso, pues estas son principalmente el demandante o actor, que es la parte, pues es el que inicia el proceso, ¿verdad? Y el demandado, que es la parte contra el que se presenta la demanda. Sin embargo, también aquí puede intervenir otros actores como el Ministerio Público en casos penales o el abogado defensor que representa los intereses de las partes. Y el juez también es como una figura imparcial, juega un papel crucial, ya que es quien garantiza el debido proceso y también toma la decisión final de este caso. Cada uno de estos actores que participan pues tienen un papel fundamental para que el proceso judicial se desarrolle correctamente. El conocimiento de su función y los derechos de cada parte dentro del proceso pues viene siendo vital para poder comprender cómo funciona el sistema procesal en su conjunto. Bueno, aquí, pues un buen abogado debe conocer todas estas fuentes para poder defender eficazmente a sus clientes. La falta de conocimiento del procedimiento, pues puede hacer que una demanda no prospere, aunque tenga razón en el fondo del asunto. Ahora vamos a pasar a ver los principios fundamentales de la ley procesal. Bueno, aquí los principios fundamentales aseguran que los juicios sean justos y también que sean transparentes. El debido proceso
pues protege a las partes de abusos judiciales. La contradicción permite que ambas partes presenten pruebas y argumentos, y la publicidad evita juicios secretos, y la inmediación exige que el juez participe directamente en el proceso. Los procesos judiciales pueden clasificarse en diversas categorías según el tipo de conflicto que se resuelve y las normas procesales aplicables. En este contexto es esencial entender las principales categorías de proceso judicial, que son proceso civil, proceso penal, proceso administrativo y procesos laborales. Cada tipo de proceso se rige por su propio conjunto de reglas y tiene como objetivo la resolución de conflictos en áreas específicas del, del derecho. Bueno, en primer lugar, los procesos civiles son aquellos que involucran disputas entre particulares como casos de incumplimiento de contrato, reclamaciones de propiedades, divorcios o disputas sobre herencias. Estos procesos están regulados por el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que establecen las normas procesales específicas para la resolución de conflictos en el ámbito privado. El objetivo de los procesos civiles es reparar un daño o resolver una disputa sobre derechos privados. Por otro lado, los procesos penales involucran a una persona acusada de cometer algún delito. En este caso, el Estado actúa como acusador, reparador generalmente por el Ministerio Público, y la persona acusada tiene derecho pues a una defensa. Los procesos penales tienen un carácter público ya que se busca la justicia en nombre de la sociedad, no solo de las partes involucradas. A diferencia de del proceso civil, el resultado de un juicio penal puede llevar a sanciones penales como prisión o alguna multa. Los procesos administrativos son aquellos que involucran a la administración pública y se inician cuando un ciudadano considera que sus derechos han sido vulnerados por una decisión administrativa. Estos procesos están regulados por la ley administrativa y son comúnmente pues, utilizados para disputar sanciones impuestas por las autoridades públicas o decisiones relacionadas con permisos o con alguna licencia. Y finalmente, los procesos laborales surgen cuando existe un conflicto entre un empleado y un trabajador, como disputas sobre salarios, despidos injustificados, condiciones de trabajo, entre otros. Estos procesos buscan garantizar los derechos de los trabajadores y también regular las relaciones laborales entre las partes. Es fundamental comprender las diferencias entre estos tipos de procesos, ya que cada uno tiene características particulares y responde a principios y reglas procesales específicas. Además, el tipo de proceso que se sigue influye directamente en las decisiones y recursos disponibles para las partes involucradas. Sin estos principios, los juicios podrían ser manipulados o podrían ser injustos. Por eso se deben respetarlos, pues viene siendo clave para poder garantizar la confianza que las personas puedan tener en el sistema judicial. Ahora vamos a pasar a la aplicación temporal y espacial de la ley procesal. Bueno, la ley procesal rige los procesos en el momento en que están en curso, aunque haya cambios posteriores en la legislación. También se aplican dentro de un territorio específico según la jurisdicción del tribunal. Cuando hay cambios en la ley, las reglas de transición determinan si se siguen la normativa anterior o la nueva. Todo proceso judicial se desarrolla a través de distintas etapas o distintas fases, y cada una de las cuales tiene una finalidad específica y es fundamental para que se pueda alcanzar una resolución justa y que sea equitativa. Estas etapas, a pesar de poder variar dependiendo del tipo de proceso civil, penal, administrativo,
suelen seguir un esquema general que garantiza la legalidad y el respeto a los derechos de las partes involucradas. Las principales etapas del proceso judicial son la etapa preliminar, la etapa de introducción o sustanciación, la etapa de juicio, la etapa de sentencia y la etapa de ejecución. Aquí en la etapa preliminar es la fase inicial de cualquier proceso judicial. Durante esta etapa se inicia el procedimiento y se define el objetivo del juicio. En los procesos civiles, por ejemplo, el actor presenta su demanda y el tribunal decide si es procedente o no. En el ámbito penal, esta etapa podría incluir la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público. También puede involucrar la notificación de las partes y la comprobación de la existencia de la controversia. Este, y en la etapa de instrucción o sustanciación, es la fase en la que se lleva a cabo el análisis de los hechos y las pruebas presentadas por las partes. En esta etapa, las partes tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, interrogar a los testigos y realizar alegatos ante el juez. Dependiendo de la naturaleza del proceso, esta etapa puede ser pues más o menos compleja. En los procesos penales, por ejemplo, se lleva a cabo la audiencia de imputación o audiencia preparatoria, mientras que en los procesos civiles se puede desarrollar en una serie de audiencias para debatir sobre las pruebas y también los argumentos. Ya en la etapa de juicio es cuando las partes ya han presentado sus pruebas y el tribunal se encuentra listo para resolver la controversia que se presenta. En esta fase se lleva a cabo una audiencia en la que se presentan los argumentos, ya los argumentos finales. En los casos civiles se emiten los alegatos, mientras que en el ámbito penal los fiscales y abogados defensores exponen pues sus conclusiones. Dependiendo de la naturaleza del proceso, la etapa del juicio puede ser oral o puede ser escrita, como habíamos mencionado anteriormente. La etapa de la sentencia, pues ya viene siendo la última fase, en la cual el juez emite su decisión final sobre el caso. Esta sentencia debe ser motivada y debe basarse en las pruebas y argumentos que se presentaron por las partes. La sentencia puede ser, pues, favorable para una de las partes o puede ser favorable o no. Y finalmente, la etapa de ejecución se refiere al proceso que sigue una vez dictada la sentencia, en la cual pues aquí se asegura que la decisión del tribunal se cumpla. Esto puede incluir el pago de una indemnización en un juicio civil o la ejecución de una pena en un proceso penal. La ejecución es fundamental para poder garantizar que las decisiones judiciales no queden solo pues en el papel, sino que se lleven a cabo de manera efectiva. Bueno, estos aspectos son clave para evitar que los cambios legislativos afecten la validez de procesos en curso. La certificación judicial es fundamental para la estabilidad del del sistema judicial. Bueno, y conocer estas etapas que ahorita se mencionaron, pues son clave para poder comprender el desarrollo de cualquier tipo de proceso judicial y vienen siendo la base sobre la cual se estructura el acceso a la justicia para pues para todas las personas. A continuación, hablaremos sobre las diferencias entre los procesos sustantivos. Bueno, aquí, mientras el derecho sustantivo determina qué es legal o ilegal, el derecho procesal establece cómo hacer valer o impugnar estos derechos ante la ley. Ambos son complementarios. Dentro de un proceso judicial existen varios actores clave que desempeñan funciones cruciales para el desarrollo del juicio y para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes. Estos actores son el juez.
las partes, demandante y demandado, los abogados, el Ministerio Público y en ocasiones los testigos y expertos. Cada uno de estos actores tiene un papel específico y su interacción dentro del proceso judicial contribuye al desarrollo y la resolución del caso. Comenzando por comenzando por el juez, esta figura es central en el proceso judicial, pues porque el juez viene siendo el encargado de dirigir y supervisar el procedimiento judicial, asegurando de que se cumplan con las normas procesales y que ambas partes tengan la oportunidad de exponer sus argumentos. Además, el juez tiene pues, la responsabilidad de resolver el caso, emitiendo una sentencia basada en los hechos y en las pruebas presentadas. El juez debe ser imparcial y su función es garantizar que se haga justicia conforme a la ley. Las partes en un proceso son el demandante o actor, que es quien inicia el proceso judicial, y el demandado, que es quien debe responder a la demanda. Ambas partes tienen derecho a ser escuchados, también a presentar pruebas y argumentos en su defensa. El abogado de cada parte juega un papel fundamental, ya que es quien asesora a su cliente y lo representa en el juicio, asegurando que se protejan sus derechos y que se sigan las normativas procesales pues adecuadas. El Ministerio Público tiene un rol fundamental en los procesos penales, ya que actúa en nombre del Estado y se encarga de la acusación. En los procesos civiles, su intervención es más limitada, pero sigue siendo importante cuando hay un interés público en juego. Ya por otra parte, los testigos y expertos son otros actores que pueden intervenir en el proceso judicial. Los testigos proporcionan información sobre los hechos del caso, mientras que los expertos pueden aportar conocimientos técnicos en temas específicos como contabilidad, medicina o ingeniería. Son cruciales para resolver el caso. Cada uno de estos actores tiene derechos y deberes dentro del proceso y pues es su interacción la que garantiza que se cumple el principio de debido proceso. Ahora vamos a ver, se va a acabar el tiempo. Déjame ver qué se puso. Bueno, ahí como decía, que se cumpla cada uno de estos procesos. Sin una ley procesal clara, el derecho sustantivo no podría aplicarse eficazmente. Entonces, las reglas del juego deben ser claras para todos los participantes. Bueno, como habíamos estado viendo, las leyes procesales evolucionan con con la sociedad. Actualmente, la digitalización y los juicios orales han modernizado los procedimientos, haciéndolos pues más rápidos y más accesibles. En cualquier proceso judicial, las acciones procesales son los actos o diligencias mediante las cuales las partes pueden hacer valer sus derechos dentro del procedimiento. Estas acciones pues vienen siendo fundamentales porque permiten a las partes pedir la intervención del juez y lograr el cumplimiento de lo que se pretende con la demanda. Las acciones procesales pueden ser diversas dependiendo del tipo de proceso y el objetivo de las partes que la ejerzan. Por ejemplo, en un juicio civil, la acción puede ser una demanda para reclamar una cantidad de dinero o un derecho de propiedad, mientras que en el proceso penal las acciones pueden consistir en solicitar una pena para el acusado. Existen unas acciones procesales que son comunes en todos los sistemas judiciales. Entre ellas se destacan la acción de amparo, la acción de nulidad y la acción de ejecución. Cada acción tiene sus propios requisitos y sus propias condiciones, pero todas ellas sirven pues para poder garantizar que los derechos de las partes sean respetados en cada fase del proceso. Por otro lado, dentro de un proceso judicial existen recursos procesales que las partes pueden utilizar para impugnar las decisiones del juez durante el procedimiento o la sentencia final. Los recursos permiten que una decisión que no sea favorable para una de las partes, pues pueda ser revisada por un tribunal superior.
Los recursos más comunes son el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso también de amparo. Cada recurso tiene una finalidad específica y no todos los recursos son aplicables en todas las etapas del proceso judicial. El recurso de apelación permite a permite a una de las partes pedir a un tribunal superior que revise la decisión de un tribunal inferior. Este recurso se utiliza cuando se considera que la sentencia dictada es errónea. El recurso de casación tiene lugar cuando una parte considera que una sentencia no se ha ajustado a derecho y solicita, en este caso se solicita a una Corte Suprema que la revise. Y el recurso de revisión, por su parte, tiene la finalidad de que un tribunal superior examine la sentencia de un tribunal inferior en función de nuevas pruebas o nuevos hechos. Y por último, el recurso de amparo, pues se utiliza cuando se vulneran derechos fundamentales y se solicita la intervención de un tribunal constitucional para poder proteger dichos derechos. Bueno, es importante pues que ustedes como futuros profesionales del derecho comprendan bien las diferentes acciones procesales y recursos disponibles en los sistemas judiciales. Estos mecanismos son esenciales para poder garantizar pues un debido proceso y para ofrecer a las partes la oportunidad de obtener una resolución justa en cada uno de los casos. Bueno, y también la actualización de la ley procesal es clave para poder mantener la eficacia y equidad del sistema judicial. Ahora vamos a pasar a los principios que rigen la ley procesal. La ley procesal no solo establece normas para llevar a cabo un juicio, sino que también se basan en principios fundamentales que garantizan su eficacia y también su justicia. La legalidad es esencial, pues asegura que el proceso siga normas previamente establecidas y no dependa de decisiones arbitrarias. Otro principio clave es la inmediación, que obliga al juez a presentar la producción de pruebas para garantizar la imparcialidad y la correcta valoración pues, de los hechos. Además, los sistemas procesales pueden definir entre oralidad y estructuración, donde el primero busca mayor rapidez y transparencia, mientras que el segundo otorga formalidad y registro detallado. La la concentración y preclusión aseguran que el proceso no se extienda innecesariamente, sino estableciendo tiempos y formas para cada acto procesal. Y finalmente, el impulso procesal determina si el juez puede intervenir activamente para evitar dilaciones o si el proceso depende exclusivamente de las partes. El derecho procesal está regido por una serie de principios fundamentales que guían todo el proceso judicial y aseguran que se logre la justicia. Estos principios no solo estructuran las normas procesales, sino que también son esenciales, pues, para poder garantizar la imparcialidad, la equidad y la eficacia de los tribunales en la resolución de conflictos. Algunos de estos principios, de los principios más importantes, pues, son el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de contradicción, el principio de imparcialidad y el principio de debido proceso. El principio de legalidad es uno de los más importantes en el derecho procesal. Este principio establece que todas las actuaciones dentro del proceso judicial deben estar basadas en la ley. Ningún juez, abogado o parte puede actuar fuera de lo que la ley permite. Este principio busca garantizar pues la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso judicial, ya que las decisiones deben ser tomadas conforme a normas pues ya preestablecidas. No sé si ahorita se salga de la sesión o si me dé más tiempo porque ya me marcaba que quedaba poquito tiempo. Ahorita si se corta, pues vuelvo a entrar. También, otro principio, el principio de igualdad, se refiere a que todas las partes en el proceso tienen los mismos derechos y oportunidades para poder presentar su caso ante el juez. Ninguna de las, bueno, aquí continuando con lo que estamos viendo de la
de la clase, nada más que se terminó el tiempo. Voy a seguir proyectando la presentación. Porque nos quedamos en el principio de legalidad. Aquí el principio de legalidad, como les estaba mencionando, pues es uno de los más importantes en el derecho procesal. Este principio, pues es el que establece que todas las actuaciones dentro del proceso judicial deben estar basadas en la ley. Ningún juez, abogado o parte pueden actuar fuera pues de lo que la ley permite. Este principio, ¿qué es lo que busca? Pues busca garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso judicial, ya que las decisiones deben ser tomadas conforme a normas preestablecidas. También otro principio, el principio de igualdad, se refiere a que todas las partes en el proceso tienen los mismos derechos y también oportunidades para presentar su caso ante el juez. Ninguna de las partes debe ser favorecida ni discriminada durante el juicio. Este principio asegura que tanto el demandante como el demandado tengan acceso equitativo a la justicia y puedan presentar sus argumentos y también sus pruebas sin ninguna restricción. Y el principio de contradicción implica que las partes tengan el derecho de conocer los argumentos y pruebas presentadas por la otra parte, de conocer, ¿verdad? O sea, los argumentos y las pruebas que presentan la otra parte, así como la posibilidad de contradecirlos. Este principio pues garantiza que se mantengan un equilibrio procesal y también que las partes no se vean sorprendidas por elementos desconocidos en el juicio, lo que asegura que el proceso sea transparente. El principio de imparcialidad establece que el juez debe actuar de manera objetiva, sin favorecer a ninguna de las partes. Esto significa que el juez debe evaluar los hechos y las pruebas de forma justa y tomar su decisión basada exclusivamente en el derecho aplicable sin influencias externas o prejuicios. Finalmente, el principio de debido proceso garantiza que todas las partes tengan derecho a un juicio justo y también que se le otorguen todas las oportunidades para defender sus derechos. Esto incluye el derecho a ser escuchado, el derecho a presentar pruebas y también el derecho a un tribunal que sea imparcial. Estos principios son el fundamento de todo el sistema judicial y son esenciales para la protección de los derechos humanos dentro del proceso judicial. Un proceso que no respeta sus principios puede considerarse nulo o injusto, lo que pondría pues en peligro la confianza de la sociedad en el sistema judicial. Bueno, hemos cubierto en esta unidad pues una visión integral del derecho procesal y de la ley procesal, abordando los aspectos fundamentales que estructuran y orientan el desarrollo de cualquier tipo de juicio. Pues para concluir, quiero destacar algunos puntos clave que hemos discutido a lo largo de estas sesiones. En primer lugar, pues es fundamental entender que el proceso judicial no es un conjunto de actos aislados, sino una serie de etapas interrelacionadas que deben ser seguidas con rigurosidad para poder garantizar la justicia. La teoría general del proceso ha enseñado cómo se estructura cada fase del proceso, los principios que lo rigen y los actores que participan en él, así como las acciones procesales y recursos que las partes pueden utilizar para poder asegurar sus derechos. También hemos analizado los tipos de procesos judiciales y cómo se diferencian en función del tipo de conflicto que resuelven. Es crucial que los profesionistas del derecho pues estén familiarizados con los diversos procesos, ya que cada uno requiere un manejo distinto de las normas procesales y un enfoque pues especializado. Un concepto esencial que hemos visto durante la sesión, ¿verdad? De los principios fundamentales del derecho procesal es que son los que aseguran la equidad, imparcialidad y legalidad en cada juicio. Estos principios son los pilares sobre los cuales se contribuye el derecho procesal y su respeto es esencial para que los tribunales puedan emitir decisiones que sean consideradas justas y válidas para todas las partes. En cuanto a la interacción entre los actores procesales, hemos visto cómo jueces, abogados, ministerios públicos y partes tienen roles específicos que garantizan el debido desarrollo del proceso. La actuación de cada actor procesal
es clave para que el sistema funcione correctamente y para que la justicia sea realmente accesible para todos. Y ya para concluir, pues quiero mencionar pues la importancia de conocer profundamente el derecho procesal en el ejercicio profesional de derecho, pues es clave, ¿verdad? Debemos de conocer esto y la capacidad de manejar correctamente las herramientas procesales y comprender los principios que rigen los juicios, pues vienen siendo vital para defender los derechos de las partes y así poder garantizar que la justicia prevalezca. Con esto, pues cerramos el tema correspondiente a esta semana. Ya por ahí en la plataforma les va a aparecer eh, la actividad entregable para esta semana para realizarla y pues ya nos veríamos en la siguiente sesión. Que tengan una bonita semana. Y ya nada más por ahí en la sesión pasada creo que fue que alguien me preguntaba acerca si había algún un libro, ¿verdad? Que podían manejar. Ya nada más por ahí me comentaron que en el temario ustedes ahí pueden ver las fuentes bibliográficas de las cuales se basan las clases que pues estamos teniendo, ¿verdad? Por ahí pueden checar y si quieren saber un poquito más acerca de los temas que estamos abordando. Bueno, sería todo de mi parte y los veo en la siguiente sesión.